¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches. Un programa más, Andalucía Paranormal, aquí en su casa en 7 Televisión. Segunda temporada de un programa en el cual previamente veníamos de ese otro programa que también teníamos de misterio y que tenía un punto más localizado como era Sevilla Paranormal. Y ya Andalucía Paranormal, hemos crecido a lo largo de estas temporadas, hemos crecido y estamos recorriendo diferentes puntos, diferentes ubicaciones de toda la comunidad autónoma andaluza. Casos que les vamos mostrando todas las semanas, que vamos de la mano de nuestro grupo de cabecera de Activity Ghost, viendo entornos encantados, investigaciones, muchas horas las que invertimos en todo esto para traerles este trabajo semanalmente a usted. Evidentemente, trabajo que es fruto de una investigación continuada en el tiempo. Hoy, con un programa que tiene como argumento el mundo del misterio y también, evidentemente, todo lo que es aquello que nos apasiona, lo desconocido, lo oculto, lo secreto. Vamos a comenzar viajando a Gibraleón, a conocer un chalet encantado, el Chalet Plus Ultra. Seguiremos con una película que hizo historia, The Ring. ¿Se acuerdan ustedes? Aquella niña que salía del pozo y que si veías el vídeo morías en 3 días. Pues esa película. Luego vamos a visitar el Museo Nacional de Topkapi en Turquía para ver un mapa impresionante que es el mapa de Piri Reis. Ya les voy a contar por qué es impresionante. Seguiremos hablando de libros. Hoy un libro clásico muy difícil de encontrar, que son Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, escrito por un sacerdote. Y luego vamos a ver una serie de imágenes de fotografías extrañas en nuestra parte de fotografías con historia y con misterio. Me permito una breve entrada, una breve editorial, hablándoles precisamente del mundo del misterio. Del mundo del misterio que siempre hay que tener muy presente que cuando analizamos todo lo que son los resultados de una investigación no se hace en 2 horas ni se hace en una noche. Es mucho tiempo el que lleva el desplazarse a un sitio, el analizar los datos que se van obteniendo, el poder tener la constancia tácita de si ocurre o no ocurre algo y qué podemos desechar o qué podemos, en este caso, lo que es admitir dentro de lo que es una investigación, de los datos que son inclusiones psicofónicas, de aquellos que son sonidos que se han podido filtrar. Todo eso es un proceso, es un trabajo. Desde que nos llega un caso, viene una tarea de documentación, de saber qué ha pasado en el sitio, de entrevistar a los dueños o posibles testigos, de ir al sitio, de pasar mucho tiempo dentro de ese lugar, de visitar varias veces ese mismo lugar, de analizar todo lo que se va sacando y por fin analizar todo lo que se va sacando, además desde un punto de vista profesional, y por fin exponer una conclusión. Siempre digo que desde mi punto de vista tratamos de dar y de facilitar una información objetiva y veraz, que tiene mucha historia y muchos datos. En mi caso, por una labor, en este caso profesional, dedicada al mundo del periodismo, pues estar en contrastar los datos, las fuentes, el saber un poco documentar la historia y presentarle algo que muchas veces desde nuestro medio, desde Andalucía Información, pueden leerlo a través del blog dedicado a misterio que se llama Andalucía Paranormal y que a lo mejor en un artículo que tiene 15 párrafos, pues no le puedo ofrecer todo lo que es esa investigación, pero obviamente ¿por qué? Porque también en estos últimos tiempos nos regimos por
lo que usted busca, y lo que no busca desde luego es una tesina de 20 páginas que leer, sino algo rápido, que se haga una idea rápida de lo que está sucediendo. Y yo me permito en mis libros, pues toda esa información que no pongo, esos 20 folios que puede tener una investigación o más, ponerlo en mis libros, ¿verdad? De forma que esos artículos valen de avanzadilla, sirven de avanzadilla. Que sepan que toda investigación tiene mucho trabajo detrás, que no son investigaciones de una noche, que no hacemos una investigación para salir en la tele, ni mucho menos, quien nos conozca además lo sabe, y que hay todo un rigor detrás de ello. Luego, a mi trabajo, en este caso, dedicado al mundo del periodismo, ya no solo centrado en el mundo del misterio. Miren ustedes, yo de lo que menos hago es misterio. Yo soy un redactor en un periódico y hago de todo. Sucesos, nacional, internacional, cultura, pero que sí es verdad que también dedico buen tiempo libre a todos estos temas y que me gusta de alguna forma trasladárselo a usted y que usted sepa que hay ese esfuerzo y que ese esfuerzo por lo menos sea reconocido, no para mí, para mis compañeros. Por tanto, tengamos también ese punto de solidaridad, de criterio, y si hay alguna crítica, siempre que sea positiva, siempre positiva. De críticos negativos estamos hartos, que muchas veces están cegados por la envidia, por la impotencia, en muchos casos por la prepotencia y en muchos casos por los aires de una superioridad que solo ven ellos. Seamos más positivos y que sepan valorar ese trabajo que hay. Comenzamos, y comenzamos desplazándonos a la provincia de Huelva, a Gibraleón. De Gibraleón yo les podría hablar mucho. Ustedes recordarán las famosas apariciones marianas de Gibraleón, ¿verdad? Aquello que fue, bueno, entra dentro de la Andalucía, en este caso, más religiosa, más fervorosa, pero el Plus Ultra, el Chalet Plus Ultra, es un lugar realmente donde uno siente que hay algo. Desde el momento que pisa aquel sitio, tiene la sensación de estar acompañado, que realmente allí hay algo. Hay algo. Yo no sabría decirles qué, pero se siente acompañado. Y de esa forma nos encontramos que en esta localidad de Gibraleón es donde hay una casa construida en las afueras que data del año 1933, que su constructor fue José María Pérez Caraza y que se le conoce como el Chalet Plus Ultra. Es un lugar conocido por personas que se dedican al urbex. Es un lugar en el que destaca por la arquitectura, donde hay una especie de incluso de torreón, con una escalera de acceso a una segunda planta del edificio, con una gran cantidad de singularidades poco comunes en este tipo de construcciones. Se dice que está construido en estilo, en arquitectura expresionista alemana, según era entendida por Erich Mendelssohn, y que era una de esas nuevas tendencias de arquitecturas con formas náuticas, con dinamismo, pero que oculta también secretos del más allá. Es un sitio que está apartado, que está ya abandonado de la mano de sus propietarios, que cuando cae la noche es un espectáculo muy limpio el que se puede ver del cielo, puesto que apenas hay contaminación luminosa, y que también es verdad que en el interior, bueno, pues la tranquilidad brilla por su ausencia, porque en ese punto es donde se ha indicado que surgen voces que salen de la nada, que se pueden ver sombras, que se pueden ver seres sombríos que se pasean por el lugar, que intimidan con su presencia igualmente a todo el que está allí. Y tienes ese sentimiento del que les hablaba anteriormente, de sentirse observado, y donde la oscuridad, les puedo garantizar que también invita, abriga a pensar que hay algo más. Abundan testimonios en este punto de investigadores, de curiosos que han venido hasta Gibraleón y que han podido captar caídas de temperatura de unos 20 grados centígrados.
lo cual a mí particularmente me parece excesivo. Y nuevamente la aparición de esas luces, la aparición de esas sombras y, cómo no, la grabación de psicofonías. Uno de esos testimonios es el de Miguel García, que nos decía cómo una noche fueron con unos amigos hasta ahí. Fíjense qué noche eligieron, la noche de Halloween. La noche de Halloween ellos estuvieron en este punto porque, bueno, es uno de esos lugares, nos decía, donde se hablan de fantasmas y donde ya hace años pues se habla de apariciones, en este caso espectrales. Entraron con las linternas y en un principio dándose bromas. Lo típico, el grupo de chavales que entran en un lado y que los nervios pues se manifiestan de esa forma que a algunos ya les va a resultar hasta familiar. Bueno, ellos comienzan a sentir golpecitos, pisadas y preguntan lo típico: ¿hay alguien aquí? Y a oído pelado, y esto de oído pelado es una cita textual de cómo nos dicen que lo escuchan, pueden percibir cómo una voz surgida de la nada le dice: sí, yo. Es decir, a esa ¿hay alguien aquí? Surge ese sí, yo, que les indica que realmente están acompañados. Vaya, ¿están acompañados por quién o por qué? ¿Qué puede ser? Eso es tremendamente impactante porque es una parafonía, y esa parafonía parece que está identificándose, algo que también les garantizo que no es muy usual, que no es muy normal, pero que ese sí yo hace que los investigadores se queden absolutamente también fascinados, ¿verdad? Y en este caso los investigadores, teniendo en cuenta que eran este grupo de chavales, bueno, aquello se queda como una anécdota que les hace salir despavoridos de allí a la mayor velocidad posible, y siguen los testimonios, porque también cuando se fueron, se volvieron y creyeron ver algo, una especie de sombra que se les puso delante, que no se movía mientras que bajaba la temperatura, y ellos comenzaron a gritar de puro histerismo, nadie les escuchaba, y entonces, bueno, pues estaban también escuchando a alguien que parecía que estaba ahogado. Entonces fue cuando ellos vieron también algo, esa especie de sombra, salieron corriendo de allí y, bueno, se quedaron muy impresionados, porque fue una noche en la que los testigos manifestaban que habían visto al fantasma. Eso es lo que dicen los testigos. Nuestra investigación se desarrolla allí. Hace bastante tiempo que yo conozco este sitio, como además demuestra un par de libros míos de misterios de la Huelva sobrenatural, en la que se habla de ello. Pero fíjense que también nos vamos a encontrar aquí cómo acudimos a ver, oye, si hay algo de extraña o no en ese punto, o si simplemente es el miedo que tienen los propios investigadores. Plantamos el campamento nuevamente en una de las habitaciones, colocamos detectores de movimiento, sensores en este caso, como pueden ver, enfocados, dos de ellos a una puerta por si algo detectaba algo, y una REM pod. Es curioso porque cuando se ponen dos detectores es como un doble ciego. Si algo pasa por delante de él, por delante de ellos, tienen que pitar los dos. Lo extraño sería que pitara uno sí y el otro no, ¿verdad? Pues eso es precisamente lo que pasa, que salta un detector y el otro no. Le pedimos: si hay algo con nosotros o alguien con nosotros, puedes hacer que solamente toque el contrario, y en ese momento toca uno el contrario precisamente y el otro no. Al revés es como habían surgido. Delante no había absolutamente nada. La REM pod
ni siquiera toca, no detecta nada. Pero sí es verdad que por otra parte ese aparato parecía estar captando ese algo que resulta tan impresionante de vivir. En la zona del Torreón, como yo le digo, nos comentan que se está viendo una sombra luminosa que se pasea por el lugar. Esto de las sombras luminosas no es la primera vez que nos ocurre. Ya en el pabellón de la muerte hemos tenido la ocasión, en este caso otro punto donde ocurren fenómenos extraños dentro ya no de Huelva sino de la provincia de Sevilla, donde han ocurrido hechos extraños y hemos tenido la oportunidad de acudir, y donde un buen amigo, Alex, en aquel día junto con su novia Marina, pues tiene la oportunidad de grabar a una figura luminosa, pero una fotografía hecha, y los que siguen mi trabajo saben, en este caso, porque yo mismo les he hecho llegar a través de grupos de WhatsApp, lo que es esa imagen que ha sido debidamente analizada y que tiene pues lo inexplicable por bandera, es decir, no se sabe cómo se ha formado. Pues en este lugar, en este punto, en el Plus Ultra, en este chalet del año 1933 de José María Pérez Caraza de Gibraleón, es donde se manifiesta también esa misma silueta luminosa, una silueta luminosa que además, les digo más, les deja realmente sorprendidos, les deja realmente en un estado que uno no sabe ni qué decir. Seguimos aquella noche investigando, me dispongo en cualquiera de los casos a grabar nuevamente psicofonías abiertas, cerradas, psicofonías abiertas que son las que simplemente se dejan una grabadora en un lugar y está abierto a poder captar esas voces de nadie, esos sonidos del más allá, y psicofonías cerradas que son las que vamos preguntando: ¿hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? Dejamos un tiempo entre pregunta y pregunta, un tiempo que tenemos tipificado y que en muchos casos ha funcionado y han respondido. ¿Siempre solemos obtener resultados? No, siempre no. Es cierto que últimamente las herramientas que empleamos ayudan muchísimo en esta tarea, pero siempre no obtenemos estos resultados. Ni siquiera en muchas ocasiones podemos decir que después de haber pasado muchas horas en estos lugares obtenemos algo que poder ofrecer. Es simplemente visitas, 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 y vamos aglutinando psicofonías. Un día toca un detector, otro día se ve una sombra, y van formando el grueso de la investigación. Pero hoy día les garantizo que vamos a lugares y que no nos pasa absolutamente nada, nada de nada, y que eso también está dentro de lo que es la investigación paranormal. En imagen el compañero Luis Lérida explicando cómo los detectores saltan, cómo los detectores parecen registrar algo y cómo bajo ningún concepto pues hay algo que esté influyendo dentro. Se están haciendo fotografías, dicho sea de paso, por si en esas fotografías surge algo extraño. Lo normal que aparezcan son esferas de luz, puntos luminosos, que no son orbes, sino que es polvo, partículas en suspensión. Ahí tienen ya cómo se le empieza a iluminar con luz ultravioleta. La luz ultravioleta también sirve para visualizar determinados espectros de luz que nuestro ojo pues no puede alcanzar, y que en este caso, como ven, pues ya está iluminado todo con ese espectro ultravioleta, y esperando resultados. Muchas veces una investigación se trata de eso, esperar a que ocurra algo, cuando la mayoría de las veces no ocurre nada. Sin embargo, cuando empezamos a escuchar pisadas en el piso superior, cuando empezamos a escuchar una pelota que parece estar botando o que parece caer, y nos miramos todos como diciendo, bueno, ¿y eso de dónde viene? ¿De dónde viene ese sonido? ¿Quién hay en el piso superior que esté jugando con una pelota? Aquí no vale el efecto cañería o el efecto de canica, que le llaman, que es la presión del aire contenida en las tuberías. Aquí estamos hablando del botar de una pelota, y de cómo en ese mismo punto
se escucha una respiración. ¿Y quién está respirando? Incluso miramos si hay algún tipo de animal, palomas, si hay algún tipo de lechuza. No hay nada. Allí no entran ni los animales. Entonces, ¿qué provoca eso? ¿Por qué saltan los detectores? Compañero con los pelos prácticamente de punta, los vellos de punta, indicando que realmente se está notando cómo baja la temperatura, cómo algo está haciendo descender de una forma bastante abrupta la temperatura en ese lugar, teniendo en cuenta que esto está en las afueras de Gibraleón y que hace frío, sobre todo cuando cae la noche, aunque sea en verano, aunque sea ya en un tiempo como el que tenemos, que es muy benigno, en cuanto a que ya empieza a hacer calor y ya nos vamos acercando a ese veroño, que es el verano, la primavera, el verano y el otoño en Andalucía, donde prácticamente la temperatura es alta y se puede estar, y donde también comenzamos a sentir ese botar de pelota, ese pasear de alguien que parece también arrastrar los pies por el piso de arriba, o cómo los detectores siguen sonando. Los equipos de grabación, en este caso, a nivel psicofónico, no detectan nada. No tenemos nada de momento, no hay nada que indique que estamos acompañados, ni mucho menos. Y bueno, en todo momento procuramos centrarnos, procuramos estar con los 5 sentidos puestos en lo que es la investigación y tratar de determinar, cómo no, nuevamente, esas pisadas que se están sintiendo en el piso de arriba. Se acuden en varias ocasiones, no se ve nada, hasta que uno de los compañeros lo que comenta, lo que indica es que ha sentido cómo detrás de él había una especie de presencia, había algo que él no sabría decir qué ni quién era lo que había. Y hay un momento en el que vuelve a saltar una señal, vuelve a saltar uno de los detectores, y es ahí cuando decidimos parar. Oye, vamos a parar, vamos a llamar a todos los que estamos aquí, vamos a volvernos a centrar y vamos a tratar por todos los medios de poner los aparatos, reubicarlos de otra forma. En ese momento, a través de la luz ultravioleta, nos parece distinguir una sombra que se pasea por un pasillo, que va, en este caso, en dirección a lo que es el exterior, y cuando eso pasa por delante de los detectores, nuevamente se produce el salto, el pitar, ese pitar que muchas veces es un tanto molesto, en el cual es bastante claro y es bastante obvio. Nos quedamos también muy sorprendidos, decimos, pero ¿esto cómo puede ser posible? Nuevamente han tocado los detectores, y en ese momento es cuando se activan, se ponen en marcha los equipos de grabación, las Spirit Box y la Spirit Radio. La grabadora digital se queda absolutamente bloqueada, no sabemos qué le pasa, hasta el punto que hoy día esa grabadora digital está inutilizada, y fíjense, a la grabadora de bobina que solemos llevar se le enrolla la cinta al cabezal, y lo que indica la prudencia es no tirar, dejarlo, parar la grabación, y en este caso, cuando llegáramos a nuestro lugar de residencia, pues tratar de poco a poco, con mucho cuidado, desenredar esa cinta, no fuera a dañar el cabezal del equipo. Seguimos con la Spirit Box, una Spirit Box que en todo momento empieza a lanzar mensajes de ¿queréis jugar? Venid. ¿Dónde? ¿Dónde vamos? ¿A dónde tenemos que ir? Venid, jugad conmigo. ¿Con quién jugamos? ¿Cómo te llamas? Y esa voz que nos vuelve a decir un nombre. Me llamo José. Tal cual, una voz infantil que dice me llamo José, mientras que sentimos esa pelota que parece estar jugando con unas manos de nadie
en el piso superior. Y es inequívoco cuando nos comenzamos a acordar de los testigos que hablan de una sombra y que el médium que llevábamos nos decía que él notaba dos presencias, un adulto y un niño. Un adulto y un niño son las voces que recogemos y un adulto y un niño son también las sombras que parecen ver estos médium que acuden a este lugar con nosotros y que evidentemente no es que centremos la investigación en lo que ellos nos digan, ni mucho menos, pero sí es verdad que toda investigación paranormal es un todo, suma un todo, y en ese todo es en el que nosotros nos centramos. La investigación Plus Ultra, que se ha prolongado por 7 largos meses, en el que hemos estado yendo cada 15 días a este lugar, en el que tenemos muchos registros grabados, en el que, como les indicaba, yo mismo he grabado en diferentes ocasiones psicofonías y he tenido también la oportunidad de escribir varios artículos sobre todo esto, que si lo buscan por internet le van a ir apareciendo y van a ir viendo la fecha, como hay una trayectoria a lo largo del tiempo, y cómo lo que parece estar en este punto, en este lugar, y que tiene especial predilección es a jugar con los detectores. Quizás ese niño que quiere jugar, quizás ese niño con esas manos invisibles que le gusta tocar esos aparatillos y que es su forma de divertirse. O de estar en la planta de arriba jugando con esa pelota que parece estar botando y que le deja también a uno la impresión de no estar solo. Plus Ultra. Si se animan algún día ahí, sean respetuosos con el entorno, sean respetuosos con la casa, muestren respeto hacia lo que habite en su interior, sea lo que sea. Yo no les voy a hablar ni de fantasmas, ni de energías, ni de nada. Sea lo que sea, sean respetuosos con ello. No vandalice, por favor. Sea también respetuoso con todo lo que es la edificación. Y tengan en cuenta que está en un edificio presuntamente encantado, en un edificio donde ocurren cosas extrañas. Abone el terreno para que otros investigadores acudan a ese lugar. Tengan esa ilusión por ir, por acudir, por investigar, y que se encuentren en un sitio donde medianamente se pueda estar. Es el consejo que les doy. Por mi parte, a mí me quedó más que demostrado que en el interior hay algo, que en el interior puede que esté ese algo relacionado con esa primera edificación de José María Pérez Caraza del año 1933, de ese chalet Plus Ultra de estilo expresionista alemán, como les gustan llamarlos aquellos que son expertos en arquitectura. Yo diré que tiene unas líneas curiosas cuando menos, y que es uno de esos puntos encantados donde realmente no podemos dejar de acudir los amantes del misterio. Vamos a dejar esta investigación para irnos al mundo del cine, irnos a una película, The Ring, El Anillo. ¿La han visto? Hay dos versiones, la versión estadounidense y la versión japonesa. Vean las dos. Yo es un consejo que les doy. Vean las dos, la una y la otra. Hay diferencias, ¿eh? El argumento es más o menos el mismo, pero la forma de entender el terror que tienen en Japón a la forma más consumista que tienen en Estados Unidos es diferente, y hay diferencias. Una niña que sale de un pozo, una llamada telefónica, una cinta de vídeo que no debe ver, pero como personas que somos, como seres humanos que somos, las vemos, porque somos así, somos curiosos y vemos precisamente lo que tiene esa cinta, una imagen difusa, un aro de luz. Vemos el tráiler de esta película, de la película The Ring, El Anillo. ¿Qué película? El cabezal entrando la cinta de vídeo, ¿verdad? Una película que terror psicológico, dirigida por Gore Verbinski, a partir de un guión de Helen Kruger, con Naomi Watts, guapísima ella,
Martin Henderson, Brian Cox, Devin Dorfman y David Chase, y es un remake de la película japonesa de 1998 Ringu, de Hideo Nakata, una película basada en una novela de Koji Suzuki, y que tiene varias versiones, desde Ring, que se estrena el 18 de octubre del año 2002, que recibe críticas positivas, y que el argumento es cuando dos chicas adolescentes, Katy y Becca, mientras que están a solas en su casa, hablan de una cinta de vídeo supuestamente maldita, y Katy revela que 7 días antes que ella fue con unos amigos a una cabaña, la cabaña de la posada del Monte Shelter, y que vieron el vídeo. Las jóvenes se ríen, se creen que todo eso es imaginación, pero lo curioso y lo extraño, que en los minutos siguientes muere Katie de una muerte misteriosa y horriblemente, y bueno, debido a ello Becca queda traumatizada por lo que ha vivido. A través de ahí, su primo de 8 años, el primo de Katie, en este caso Aidan Keller, protagonizado por David Dorfman, queda afectado por la muerte, y después del funeral, pues el pesar de los pesares, el vídeo que reaparece, que lo vuelven a visualizar, y empieza una carrera desmedida, desaforada, por tratar de evitar la muerte. Tienen una semana para saber qué ha pasado o qué no ha pasado, una semana para saber qué es lo que ocurre con esa cinta, una semana para saber quién aparece en la cinta, una semana para poder calcular dónde está ese lugar, ¿verdad? Una semana para salvar tu vida, que no es poco. Todo esto además no sirve ni siquiera para meterle fuego al sitio, ni para meterle fuego al lugar, porque ya la maldición está servida. Y hay una imagen que es espectacular, es icónica, y es esa niña saliendo de ese pozo con esos pelos cubiertos, en este caso de la suciedad, por la suciedad, y ese teléfono que suena y que simplemente te dice que te queda una semana de vida, una semanita de vida. The Ring, como les decía, película de Gore Verbinski, que es recomendable si quiere pasar miedo, que es y tiene un final sobrecogedor, y que yo les recomiendo nuevamente, como en otras ocasiones, que lo vean, que la disfruten, y que si alguna vez llega a su poder una cinta maldita, que nos la haga llegar, que aquí vamos a estar encantados de analizarla y tal vez hasta de emitirla. Quién sabe, todo es posible. Dejamos esas últimas imágenes de la película de Ring, hacemos una pequeña pausa y vamos a volver hablando ¿de qué? Vamos a volver hablando del mapa de Piri Reis, de un libro, Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, del padre Severino Machado, y finalmente de fotografías extrañas. Todo eso a vuelta de una pequeña pausa. ...1929... Estambul, Museo de Topkapi. Vaya sitio. A mí Estambul es una ciudad que me fascina. Olores, sabores, es una explosión de color, es una explosión de hospitalidad, es una explosión también de amor a los animales, de esos gatos que están reverenciados allí y que a mí me alegra mucho. Y es un lugar donde en 1929 se descubre, durante las obras en el Museo de Topkapi, un viejo rulo en cuyo interior hay un mapa, un viejo mapa, un mapa que no es un mapa cualquiera. Está realizado por un almirante, el almirante Piri Reis, un almirante que durante su vida tuvo el favor, pero también el odio del propio sultán.
se cae en gracia y se acaba desgraciado. Pues eso es lo que le ocurre al bueno de Piri Reis. En 1929, un teólogo, Gustav Deismann, el 9 de octubre, encuentra eso que están viendo en pantalla, un mapa, sorprendente descubrimiento mientras inspeccionaba la biblioteca del Palacio de Topkapi de Estambul. El gobierno turco le había encargado clasificar todo lo que había en su interior. Entre los recovecos encontró un mapa de principios del siglo XVI, dibujado en piel de gacela, que representaba lo que era el mundo conocido, pero una extraña anomalía. En 1512-13 representaba al oeste de la península ibérica y de África grandes porciones de costa que parecían América. Pero América, si América se había descubierto en 1492, si todavía no había ni siquiera un perfil geográfico de lo que era ese lugar, ¿qué me están contando? ¿Qué me quiere decir? Que en 1512 alguien había descubierto lo que nadie antes había descubierto, que sabía incluso de la desembocadura del Orinoco en el Amazonas, y el Amazonas como gran río también desembocando en el Atlántico, si eso no se había descubierto. O la representación de unos extraños animales en una cordillera que atravesaba toda esa parte de Sudamérica y que era la cordillera de los Andes, que todavía no se había descubierto, con esos animales que eran llamas, que todavía no se conocían. ¿Quién era capaz de semejante proeza? ¿Quién? Nadie, porque no se supo dar explicación. Era un perfil que, para colmo, representaba lo que eran las correspondencias con las costas antártidas, que el autor era Ahmed Muhyiddin Piri, más conocido como almirante Piri Reis, capitán naval, marino, cartógrafo otomano, que vivió entre 1465 y 1553 y que habría confeccionado ese lustroso mapa a partir, en este caso, de otros mapas hoy perdidos, y que habría obtenido ese mapa matriz de un prisionero castellano que había acompañado a Cristóbal Colón en sus viajes y lo había completado con información procedente de otros antiguos mapas, los mapas de los antiguos reyes del mar. ¿Quiénes son los antiguos reyes del mar? Ese es otro misterio. Y empezó a dibujarlo en el año 1511. Probablemente lo terminó en 1513, y donde, entre otras cosas, muestra toda la parte sur de América, de Sudamérica, con Patagonia, con Tierra del Fuego, y que también nos vamos a encontrar que hay incluso la parte que enlaza con la Antártida. En 1517 lo presentó al sultán Sulimán el Magnífico, quien lo recompensó ascendiéndolo al grado de almirante. Más adelante, en 1521, Piri Reis publica un detallado atlas del Mediterráneo, y ese atlas del Mediterráneo, pues nos vamos a encontrar también que incluía el relato de expediciones, por ejemplo, de un astrónomo que se llamaba Colón con K de kilo, que salía en busca de la Antilla, una isla mítica ubicada en un lugar determinado del Atlántico, y que acabó descubriendo todo un continente. ¿Le suena esta historia, verdad? El mapa de Piri Reis, que resulta imposible si se considera lo que representa en el momento en el que lo dibuja, porque los europeos no habían pisado jamás aquellos puntos que mostraba el mapa de Piri Reis. Lo que conocían como mucho era la zona del Caribe y ya alguna porción de tierra de Yucatán, pero no tenían ni mucho menos una cartografía, ni siquiera conocían las famosas Malvinas, que también están representadas, y que, como están viendo en pantallas, toda la parte de Sudamérica
el pico, se desvía y que cuadra perfectamente con lo que tenemos, o lo que nos habla de tierras más allá, como reflejan esas frases en árabe, y que estaban señalándose en verde. Es curioso porque en todo esto también nos encontramos que, de acuerdo con las previsiones climáticas, el mapa tendría mucho sentido. ¿Qué tipo de sentido? Bueno, pues la geografía, como les indico, no es lo único que nos llama la atención. El mapa incluye dibujos de animales que claramente no podían vivir en la Antártida, porque la Antártida, entre otras cosas, es hoy día un continente helado, pero se representan un alce que puede que hace miles de años habría vivido precisamente en aquel lugar. ¿Cuántos miles de años? Pues según los expertos en esto, que no yo, 100.000 años. 100.000 años que evidentemente la morfología de la Tierra en cuanto a climatología ha cambiado y nuevas referencias hay en torno a los antiguos reyes del mar, que son los que tenían ese conocimiento, y esos mismos reyes del mar habrían vivido hace 100.000 años y se trataba de una cultura muy evolucionada, tanto como para tener constancia de esa tierra nuestra antaño bajo otras condiciones climáticas. Vaya, estamos hablando de una humanidad antes que nosotros. Pues sí, parece que de eso es de lo que estamos hablando. Y miren ustedes la cantidad de analogías que tiene el mapa de Piri Reis con lo que es nuestra costa, lo que son nuestras costas. Y la conclusión a la que se llegó es que, y esto se dice pronto, que el mapa de Piri Reis simplemente lo que está mostrando es todas esas tierras que existían más allá del océano, y lo que se sabía era que había una tierra a la que se tenían referencias por marinos que habían llegado a ella, pero que no se sabía, y que más allá de Zipango, de la tierra que buscaba Cristóbal Colón y que era Japón, una ruta, el mapa de Piri Reis lo que representa son las costas de América, las costas de la Antártida, que de hecho hay una gran cantidad de referencias muy exactas cartográficas de lo que son estas costas de ese mapa de Piri Reis y de Sudamérica, que un ejemplo de ambos es que, aunque nos separan miles de kilómetros, sí es verdad que hay un ejemplo muy claro que es evidente, es que los continentes, por ejemplo, aparecen pegados, América y la Antártida, y por aquel entonces, cuando se pinta el mapa, aparecen pegados. Y fíjense que es un pasaje de agua de 1000 kilómetros de agua, que es el pasaje de Drake. Además, en la supuesta Sudamérica aparecen dibujos de animales como reptiles o también esas mismas llamas, aparte de otros que son antropomorfos, fantásticos, reptiles, y que ya vienen a identificarse como blemios en la mitología romana. Todo ello induce a pensar que las costas representadas en todo lo que es ese dibujo eran las partes inexploradas, y que aunque mucho de ello lo dejaron a la investigación y a la imaginación, otra parte pues era realmente lo que habían podido ver. No se trata, por tanto, de un mapa inventado, ni mucho menos. Esto no es un mapa inventado, es un mapa real. Fíjense, tan real. Yo recuerdo que de un viaje a Topkapi yo tengo una copia de este mapa, y ese mapa tan curioso ha sido como cortado, ¿verdad? Ha sido como si alguien lo hubiera recortado, y como a uno bueno, quizás se pregunta, ¿y si en ese corte no ha tenido o no había otra parte? ¿Y si mostraba algo más? Porque, como han visto, se corta precisamente en esa franja de Sudamérica, pero ¿y si hay algo más en el otro lado? ¿O si había un segundo mapa? ¿Y si había un segundo mapa? Porque normalmente un cartógrafo no dibujaba uno solo, dibujaba varios. De esa forma, una Antártida prehistórica es lo que parece estar representando, y parece que el propio Cristóbal Colón tenía referencias de todo esto.
Apoyándose en las teorías de Charles Hapgood, algunos creen descubrir en la parte inferior del mapa una representación de la Antártida en la que las costas aparecían carentes de hielos, conectadas sorprendentemente con Sudamérica como antaño, y entre ellos pues se trataría de un mapa muy ancestral de lo que era Sudamérica, y que para ello se trataría de un dibujo del continente austral en época prehistórica. Considerando que el descubrimiento de la Antártida no se haría hasta el año 1820-21, pues el misterio está servido. Entonces, si esto no se descubre hasta bastantes siglos después, hasta 3 siglos después, ¿cómo Piri Reis dibuja eso que ven en pantalla? ¿Cómo tiene constancia de ello? ¿Cómo pudo hacerlo? Fíjense, un último dato que es curioso. La información que contiene dicen que es del periodo anterior a la glaciación. Una glaciación que lo habría cambiado todo y que incluso hay cartas del Imperio Chino que hablan de la Antártida 60 años antes que Colón, según el ex militar británico Gavin Menzies. La teoría más difundida es que lo que aparece en el planisferio no sería más que una visión distorsionada de la costa sudamericana y bien centrada en la parte norte del continente, o que abarcaría toda la línea de la costa de esta parte del planeta, y que, tal y como se puede apreciar en la imagen, bueno, pues sería confundida con la Antártida. Pero ¿y si no? Porque esto que yo les he esbozado es una versión oficial. ¿Y si no? ¿Y si realmente es la Antártida? ¿Y si está libre de hielo? ¿Y si el pasaje de Drake no es pasaje de Drake y este mapa está pintado o está tomado con referencias de mapas de hace miles de años? No lo vamos a saber nunca. Es un misterio. Pero no me digan que el misterio de Piri Reis no es un misterio sugerente. Les dejo porque voy a entrar con otra parte de este programa, que son los libros. Ya saben que a mí los libros es algo que me fascina. Y aquí tienen este de Severino Machado, Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, del año 1955. Un libro que es fascinante, un libro que en el año 1955, tengan en cuenta, 7 años después, 8 años después del avistamiento de los ovnis sobre Monte Rainier. Bueno, pues aquí Severino Machado, que lo presentan como presbítero, licenciado en Sagrada Teología, diplomado y graduado en Ciencias Económicas y Sociales. Pues Severino Machado, durante todo este libro, hace una auténtica representación y gala de lo que son los platillos volantes. Mensaje de Saturno a la Tierra, la existencia de platillos volantes, la habilidad de los astros, viajes interplanetarios. ¿Cómo vienen los de Saturno? Me sonrío porque de Saturno me extraña a mí que venga alguien o algo, pero era lo que se creía en la época. El espacio interplanetario, efectos del movimiento de rotación, la fuerza magnética, la oportunidad del viaje, el anillo y los satélites de Saturno, la conjunción de los planetas, cuando nos visitan los platillos volantes, aparición de platillos y la religión y los platillos volantes. Pues todo esto es lo que tienen en este libro. Un libro relativamente difícil de encontrar, relativamente. Si busca por librería de viejo lo va a tener, y que en este caso, ante lo que nos encontramos, no es ni más ni menos que es ante un libro de los que hizo historia, de los que son ya parte de la historia y de los que a mí me fascinan, tanto como las imágenes en este caso que les voy a mostrar a continuación. Esta foto es de la babiushka, que le llaman, de una señora con un pañuelo que habría aparecido en la muerte de Kennedy, que habría dado valiosa información sobre lo que fue el asesinato de JFK, pero que luego no aparecía por ningún lado. Y todo el mundo se preguntaba que quién era ella, que quién era esa babiushka. Vamos a pasar de foto, nos vamos a otra, y esta fotografía es del fantasma de Freddie Jackson, que fue un mecánico
un mecánico que perteneció al escuadrón de la RAF de Víctor Gutgard y que fue un hombre que falleció en un accidente donde chocó con una hélice en movimiento. Días más tarde el escuadrón fue disuelto y se tomó una foto conmemorativa donde estaban todos los miembros y donde detrás, asomándose para sorpresa de todos, aparecía el propio Freddie Jackson, que había muerto días antes. Otra fotografía. Fíjense ustedes en ese señor rubio que aparece en el margen izquierdo de la pantalla. Está a la derecha Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan, el que tiende la mano a un niño, y detrás del niño dicen que estaría el propio Vladimir Putin en la Plaza Roja cuando lo visita Ronald Reagan y que queda inmortalizado. Dicen que ese hombre con aspecto nerd sería Vladimir Putin, que a pesar que el Kremlin no ha confirmado que el expresidente ruso ni el ex agente del KGB pues estuviera en ese momento, pues es la teoría de la conspiración en la que ya hay lazos con lo que era Gorbachev, lo que era el propio Estados Unidos, y que tienen de esa forma tan sorprendente en esa pantalla. Vamos a ver otra imagen. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Pues lo que están viendo son unas misteriosas formaciones gaseosas microscópicas en forma de arándano, como la llamaron los técnicos de la NASA, sobre la superficie marciana captadas en el año 2004. Sin embargo, en el 2012 se fotografió otra mucho más extraña que muestran esférulas más grandes en mayor cantidad y que se cree que eran formaciones de hermatita, que es una posible presencia de agua en el pasado en Marte, y que ahí tienen la prueba que le estamos mostrando. La última imagen que hoy les queríamos mostrar, Marte, todos los misterios que tiene Marte, y que también será motivo de un próximo programa aquí en Andalucía Paranormal. Todas sus imágenes, sus fotografías, sus vídeos, sus casos, sus experiencias, sus vivencias, nos las pueden hacer llegar. Las investigamos gratuitamente aquí en Andalucía Paranormal.7tv@gmail.com. Investigamos su caso, nos desplazamos a donde haga falta y sobre todo le llevamos tranquilidad y ayuda. Andalucía Paranormal.7tv@gmail.com. Por mi parte, me despido una semana más agradeciéndole que haya estado ahí al otro lado de su receptor, viéndonos a través de la TDT, del televisor o de los canales a través de internet que tienen en 7TV, y que recuerden que tienen todos los programas de Andalucía Paranormal puestos, que tienen también una suscripción con la que poder disfrutar de ellos y de otros muchos programas que tenemos colgados, y que yo en cualquier caso les invito a vernos siempre aquí en la redifusión o a través de internet. Les emplazo a una nueva cita la próxima semana. ¿Dónde? En su casa, en 7TV. Gracias.